Gracias por estar con nosotros nuevamente en la lectura bíblica matutina. Gracias por conectarse, por compartir estas lecturas con sus conocidos, sus contactos y con sus amistades. Gracias a todos aquellos hermanos que también oran por este ministerio, por todos los que participan, graban, editan, producen, aún corrigen en la edición y desde luego la preparan para que esté a la hora puntualmente. Gracias por sus oraciones. Le pido que nos ayude a orar también por las necesidades, por las peticiones de oración que nos están escribiendo. A la hora que nos está escuchando, le pido que busque en la palabra de Dios, si puede leer con nosotros y si no, escuche el audio o el video. Mateo 22, versículo 23 al 33. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Vamos a hacer unas breves consideraciones y después oraremos pidiéndole a Dios que nos ayude a entender la palabra de Dios, pero sobre todo a vivirla y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Según los comentarios que tenemos aquí para esta lectura, lo primero que vamos a decir es que después de que los fariseos, recordará usted, plantearon la pregunta en cuanto al pago del impuesto al César, se presentaron ahora los saduceos. La rivalidad entre los dos partidos no era secreta. Los saduceos pensaban que tenían lista una pregunta brillante, inteligente, para hacérsela a Jesús. Les iban a mostrar a los fariseos cómo se hacían las preguntas. El arma que querían usar no era una trampa astuta, sino algo para ponerlo en un aprieto, al igual que los que habían venido anteriormente. En una ocasión anterior, unos saduceos se unieron con unos fariseos para acercarse a Jesús y pedirle que les diera una señal de los cielos para probar que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo que tenían en común era su posición a Jesús. Era su rechazo a las enseñanzas de Jesús y a su persona. Aunque los saduceos no parecen haber disputado con Jesús tan frecuentemente como los fariseos, tal vez no se querían rebajar a poner atención al Galileo, que para muchos era sin educación y de un pueblito muy pequeño e insignificante. Recordemos cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 16:16, les advirtió a sus discípulos acerca de estos hombres: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesús les advirtió esta parte. Los discípulos no entendieron, como en muchas otras ocasiones, no entendieron de inmediato lo que Jesús quería decir. Así que les explicó que estaba hablando de su doctrina. Los saduceos, debemos decirlo, que eran judíos ricos.
y sofisticados, poco en número, pero influyentes en el gobierno, influyentes en la administración del templo en Jerusalén. Era un grupo poderoso, pequeño pero poderoso. En esta época controlaban al sumo sacerdote y a la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Solo aceptaban como autoridad los 5 libros de Moisés, mientras que los fariseos aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Los saduceos no solo negaban la resurrección, sino que tampoco creían en los ángeles. Pero los fariseos sí creían en la resurrección del cuerpo y en la existencia de los ángeles. Así que bueno, es muy claro el antagonismo que tenían estos dos grupos, pero que se unían por una causa: atacar a Jesús. Esto suele suceder. Muchas veces personas que no tienen nada en común, los une el mal, los une la maldad, aun cuando tengan posiciones diferentes o posturas diferentes, con tal de hacer daño a la obra, o en este caso, como vemos al Señor Jesús, no les importan sus diferencias, pues lo que les importa es su fin. Ellos justifican los medios para lograr su fin. Por otro lado, queridos hermanos y amigos, es significativo que Jesús les contesta a los saduceos sobre la base de un pasaje de Génesis, precisamente uno de los 5 libros de Moisés, y da por sentada la existencia de los ángeles al afirmar enfáticamente la resurrección del cuerpo. El antecedente del Antiguo Testamento para la pregunta de los saduceos es este: si 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y, restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito que de ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esto está en Deuteronomio 25. Y era una ley justamente donde el pariente más cercano se casaba con la viuda. Era una ley que llevaba, si no mal recuerdo, el nombre de levirato, para poder levantar descendencia a ese difunto. Así que bueno, la palabra de Dios es clara. Pero aquí los saduceos, como todas las personas que no quieren la verdad, sino quieren perjudicar solamente, van a la exageración. Exageran las cosas, las sacan de dimensión, las sacan de contexto bíblico. Ellos hablan de una historia de 2 hermanos, o más bien, no de 2 hermanos, de 1, 2, 3, como acabo de ver. Incluso leímos que están diciendo que después de todos murió también la mujer que se había casado con 7. Es algo realmente fuera de lo común. Pero lo que estamos nosotros leyendo en Deuteronomio está hablando pues de un hermano, de un caso de 2 probablemente. Pero los saduceos quieren ilustrar esta situación para llevarla a un aspecto hasta ridículo. Esa es la palabra. No les importa llevar al extremo como les sea posible. Pero aquí tenemos, queridos hermanos, que no buscan una explicación, ni les interesa la opinión de Jesús. Solamente les interesa hacer una pregunta que no tiene sentido, con la finalidad de que Jesús conteste algo que para ellos sea un arma, cómo usarla en su contra. No buscaban una explicación, ni les interesaba la opinión de Jesús. Cuando se dirigieron a Jesús como maestro, se nota su falta de sinceridad con toda claridad. Le dicen maestro cuando realmente sus enseñanzas no las tomaban en cuenta.
Todo lo que querían, en pocas palabras, era avergonzar y desprestigiar a Jesús. ¿Qué es lo que comúnmente se busca en estos casos? Cuando se exageran las cosas, cuando se sacan de contexto, cuando no interesa la verdad, sino solamente desprestigiar a alguien. Ahora vemos. La doble denuncia que Jesús hace de los saduceos es devastadora. Les dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo se le habla a alguien que es incapaz de sostener una conversación sobre cosas espirituales? Al menos los fariseos trataban de tomar en serio las Escrituras. Jesús podía sostener una conversación con ellos, pero los saduceos eran ignorantes, incluso ante quienes Jesús, queridos hermanos, no quiso echar las perlas del Evangelio. Su respuesta se dirige más a los discípulos y a las multitudes que observaban la confrontación. Después de deshacerse en solo unas cuantas palabras de esa pregunta impertinente, poco inteligente y nada sincera, ahora sí, Jesús se dirige a la verdadera pregunta que hay detrás de esto. Cuando Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente, Jacob estaba muerto y sepultado durante unos 400 años, y sin embargo Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Señor le está diciendo a Moisés, y nos dice a nosotros también, que Abraham, que Isaac y Jacob todavía están vivos en su presencia. Y reconocemos ese hecho cada vez que nos unimos en la alabanza y en la oración y glorificamos al que vive y vive para siempre. Hermanos y amigos, el Dios vivo es el Dios de todos los vivientes. Nosotros estamos incluidos entre los que en realidad están vivos, porque en el santo nombre de Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, según Pedro en su primera carta. Por eso los que nacen de nuevo en Cristo, queridos hermanos, han renacido para una esperanza viva y vivimos en Cristo. En otro lugar Jesús dice: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesús pone en claro, y quiero terminar con esta frase, cuando dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y a Él adoramos y bendecimos para siempre. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que aplique esta palabra a nuestra vida, y también pedimos por las necesidades? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu bendita palabra, gracias por dárnosla, Señor. La ponemos en tus manos. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, y creemos que estamos delante de un Dios vivo, que es Dios de vivos, porque nos has dado vida. Hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida eterna. Toma, Padre, las necesidades de todos los que están pidiendo oración en este momento. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, y aquí le esperamos mañana, porque mañana vamos a ver acerca de el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? No se lo pierda la lectura, con el favor de Dios. Por lo pronto, siga escudriñando la palabra de Dios, y que el Señor le dé entendimiento para aplicarla a su vida. La paz de Dios.